Somos el grupo 2 y hoy hablaremos del tema religiones y políticas. Integrismo y fundamentalismo en el judaísmo, cristianismo e islamismo. El fundamentalismo islámico, también llamado integrismo, está unido a elementos comunes que lo componen, pero cada uno representa a una naturaleza distinta y un fenómeno particular. Cuando nos referimos a fundamentalismo islámico, según Bernard Lewis, es un término que la prensa utilizaba en la década del 1980, cuando surgió la Revolución Islámica de Irán. Los grupos fundamentalistas siguieron a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, líneas independientes del fervor del fundador. En muchos casos se adaptan a las circunstancias de la realidad. Así los estados que iniciaron como fundamentalistas se transforman en tradicionalistas. Otro de los términos que comúnmente escuchamos o hemos escrito en los medios informativos es el integrismo islámico, término usado en los debates franceses sobre las cuestiones del Islam. Desde el último cuarto del siglo XX, una nueva forma de participación política apareció primero en el Medio Oriente y luego en Occidente, que legitimó su comportamiento y desafió a sus oponentes con un lenguaje. Esta movilización todavía es considerada como una forma de fundamentalismo en algunos círculos, o como una expresión de fanatismo e irracionalidad, y ha producido múltiples explicaciones. A comienzos del año 1959, para ser exactos el 25 de enero, el Papa recién elegido Juan XXIII sorprendió a todo el mundo con el anuncio sobre la nueva convocatoria de un nuevo concilio. Según Alberigo, existió un influjo del concilio entre el pontificado de Juan XXIII en la actitud de los católicos y la misma Iglesia Católica en relación con la política y las sociedades humanas. Incluso, antes de que comience el caos y la crisis de las grandes ideologías, entre ellas el muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS, en esa etapa el Papa Juan y el Concilio ya habían hecho que el catolicismo salga de la identificación con un sistema sociopolítico occidental que estaba guiado y liderado por los Estados Unidos. Se puede afirmar que, de esta manera se terminó también con el colateralismo que la Iglesia había puesto en práctica con diferentes partidos, entre ellos la democracia cristiana en Italia o el movimiento republicano popular en Francia. Con todo esto se llegó a una superación de implicaciones y compromisos por parte de la Iglesia. Surgieron muchas inquietudes católicas por ese nuevo concilio, ya que se buscaba un nuevo lazo y relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Según Aparicio Gómez y William Oswaldo, ese nuevo concilio se ocupaba mayormente de la liturgia de la teología sacramental y refería a los sacramentos a la Iglesia y a Cristo. Años la Iglesia Católica no ha escapado de turbios escándalos, desde los casos de pedofilia denunciados en distintas partes del mundo, el abuso de poder de algunos párrocos, la gestión fraudulenta de las donaciones de feligreses y hasta la especulación en el sector de bienes raíces. De todos estos, el Banco Vaticano es el que esconde situaciones más turbulentas de criminalidad económica. La corrupción en el Banco Vaticano no viene fiscalizada ni por agentes independientes de control interno, ni menos por organismos de prevención y control externo. Por otro lado, hubo una reunión de obispos sobre los casos de abuso sexual de menores por parte del clero. La reunión fue convocada para atender las revelaciones de décadas de abusos que han sacudido a la Iglesia, que han profundizado las desconfianzas en los líderes eclesiásticos y han ahuyentado a algunos fieles. Antes de la reunión, el Vaticano expulsó del clero a Theodore McCarrick, ex cardenal y arzobispo de Washington. Es la primera vez que un cardenal es expulsado del sacerdocio por abuso sexual. Pero también hay otro tipo de controversias como los sacerdotes homosexuales que rompen su silencio, las reglas vaticanas para los sacerdotes con hijos y los abusos a las monjas. Durante la mayor parte de la última década, los partidos islamistas han sido excluidos de la esfera política. Ahora están cada vez más a la vanguardia de la política del mundo árabe. Las victorias electorales de Ennahda en Túnez y los musulmanes en Egipto indican que el futuro de la política árabe estará dominado por líderes con agendas políticas sectarias. Sin embargo, el papel de la religión en el nuevo marco político de Túnez, Egipto y Libia, así como su inclusión en la ley y la práctica, sigue siendo un tema de debate. La gente de la región determinará el papel de la religión en la política árabe. Los partidos y movimientos religiosos no pueden ser excluidos del proceso político, pero su éxito en las urnas pueden exacerbar las tensiones sociales.
Los años 1919 a 1922 en Egipto fueron denominados como el periodo de la militancia femenina, que fue un puente de lo que era el feminismo socialmente invisible a uno organizado y colectivo. Durante aquel periodo, los egipcios celebraron la participación de la mujer en el movimiento nacionalista, pues el Comité Central de Mujeres del Partido Nacionalista WAF ayudó a aumentar el apoyo popular a lo largo del país. Pese a ello, las mujeres fueron tratadas como ciudadanas de segunda clase después de la semi-independencia, declarada en 1922. Ese mismo año ocurrió un hecho a modo de protesta por parte de las mujeres de la región. Estas se quitaron el velo en la estación de tren cuando regresaban de una convención de mujeres en Roma. El desaire de derechos de las mujeres y este gesto simbólico de liberación fueron el punto de inflexión de la participación política femenina. A raíz de ello se creó la primera organización feminista, Unión de Feministas Egipcias. En la actualidad no podemos generalizar la visión de la situación de la mujer musulmana, ya que varía de familia. Sin embargo, aún siguen existiendo feministas musulmanas que luchan por los derechos de la mujer y se oponen a ciertas prácticas de la religión en sí. El subtema que hemos seleccionado trata sobre las controversias que existieron y siguen existiendo en el Vaticano y la Iglesia Católica en general. Para comenzar, hablaremos sobre el caso de Quebec, en el cual se cometieron agresiones sexuales a niños indígenas por parte de la Iglesia Católica. Más de 200 menores de origen autóctono fueron víctimas de ello entre los años de 1940 y 2018. Desde 1940 se violaban a estos niños por parte de los misioneros oblatos de María Inmaculada en Francia. Este caso lo podemos comparar con el caso del cardenal de Australia que agredió sexualmente a dos adolescentes de 13 años en la Catedral de Melbourne en 1996, pero este suceso recién fue sentenciado en el 2019. El cardenal era considerado como un asesor cercano del Papa, quien lo convocó en 2014 a Roma para ayudar a poner orden en las finanzas de la Iglesia, pero a día de hoy se ha convertido como el mayor jerarca católico en ser condenado por abuso sexual. En conclusión, podemos afirmar que desde años como 1940 y el día de hoy siguen apareciendo controversias por parte de la Iglesia Católica, que en este caso es la acusación y sentencia por casos de violación por parte del Vaticano y la Iglesia Católica. Gracias.